Nehemías capítulo 7, versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 73, ¿ya? Nehemías 7 del 1 al 73. Dice la palabra del Señor, hermanos. ¿Ahí lo tienen? Dice, luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, fueron señalados porteros y cantores y levitas. Y mandé a mi hermano Hanani, a Hananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque éste era varón de verdad y temeroso de Dios, más que muchos. Y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en él escrito así: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Ramaías, Nahamani, Mardoqueo, Bilsán, Misperet, Bigvai, Nehum, Baana. El número de los varones del pueblo de Israel, los hijos de Paros, 2172. Los hijos de Cefatías, 372. Los hijos de Ara, 652. Los hijos de Pahat Moab, de los hijos de Jesúa y de Joab, 2818. Los hijos de Elán, 1254. Los hijos de Satu, 845. Los hijos de Sakai, 770. Los hijos de Binui, 648. Los hijos de Bebai, 628. Los hijos de Asgad, 2622. Los hijos de Adonicam, 677. Los hijos de Bigvai, 67. Los hijos de Adín, 655. Los hijos de Ater, de Ezequías, 98. Los hijos de Hasum, 328. Los hijos de Besai, 324. Los hijos de Harif, 112. Los hijos de Gabaón, 95. Los varones de Belén y de Natofa, 188. Los varones de Anatot, 128. Verso 28. Los varones de Bet Asmavet, 42. Los varones de Kiriat Jeraim, Cafira, Beerot, 743. Los varones de Ramá y de Jeba, 621. Los varones de Micmas, 122. Los varones de Betel y de Jai, 123. Los varones del otro Nebo, 52. Los hijos del otro Elam, 1254. Los hijos de Harim, 320. Los hijos de Jericó, 345. Los hijos de Lot, Hadid y Ono, 721. Los hijos de Sená, 3930. Sacerdotes, los hijos de Jedaías de la casa de Jesúa, 973. Los hijos de Imer, 1052. Los hijos de Pasur, 1247. Los hijos de Harín, 1017. Levitas, los hijos de Jasúa, de Cadmiel, de los hijos de Jodavías, 74. Cantores, los hijos de Asaf, 148. Porteros, los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Hatita, los hijos de Sobai, 138. Sirvientes del templo, los hijos de Sija, los hijos de Hasufa, los hijos de Tabaot, los hijos de Queros, los hijos de Siaja,
los hijos de Padón, los hijos de Lebana, los hijos de Hagaba, los hijos de Salmai, los hijos de Hanán, los hijos de Gidel, los hijos de Gahar, los hijos de Reaía, los hijos de Resín, los hijos de Necoda, los hijos de Gazam, los hijos de Usa, los hijos de Pesah, los hijos de Besai, los hijos de Mejunim, los hijos de Mefisesim, los hijos de Bakbuk, los hijos de Jacufa, los hijos de Jarjur, los hijos de Baslut, los hijos de Mejida, los hijos de Harsa, los hijos de Barcos, los hijos de Císara, los hijos de Tema, los hijos de Nesía, los hijos de Hatifa. Verso 57. Los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotai, los hijos de Soferet, los hijos de Perida, los hijos de Jaala, los hijos de Darcón, los hijos de Gidel, los hijos de Cefatías, los hijos de Hatil, los hijos de Pokeret Hasebaim, los hijos de Amón, todos los sirvientes del templo e hijos de los siervos de Salomón, 392. Y estos son los que subieron de Tel Mela, Tel Harsa, Kerub, Adón e Imer, los cuales no pudieron mostrar la casa de sus padres ni su genealogía si eran de Israel. Los hijos de Delaía, de Tobías, de los hijos de Tobías, de los hijos de Necoda, 642. Verso 63. ¿Está conmigo, hermano? Verso 63. Y de los sacerdotes, los hijos de Jabaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai, Galadita, y se llamó el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio. Y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim. Toda la congregación junta era 42.360, sin sus siervos y siervas, y eran 7.337, y entre ellos había 245 cantores y cantoras. Sus caballos, 736, sus mulos, 245, camellos, 435, asnos, 6.920. Y algunos de las cabezas de la familia dieron ofrendas para la obra, y el gobernador dio del tesoro de dracmas de oro 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Las cabezas de familia dieron para el tesoro de la obra 20.000 dracmas de oro y 2.200 libras de plata. Y el resto del pueblo dio 20.000 dracmas de oro, 2.000 libras de plata y 67 vestiduras sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Palabra de Dios, hermano. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche porque nos podemos acercar delante de tu palabra para aprender más de ti. Guíanos en esta noche con el poder de tu Espíritu Santo para comprender qué es lo que tenemos, Señor, que obedecer en esta semana. Señor, guíanos con tu poder. Queremos estar sentados a tus pies para escuchar tu sabio consejo. Abre nuestra mente y nuestro corazón a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, aquí vamos a estudiar en esta hora cuáles son las características de un buen liderazgo en la iglesia. ¿Cuáles son las características de un buen liderazgo en la obra de Dios? Cuando uno está en la iglesia, en la obra de Dios, uno va a querer siempre apoyar la obra de Dios, pero nuestro apoyo a la obra de Dios muchas veces va a depender de que veamos también un buen liderazgo, ¿verdad? Que veamos una buena administración. Si no vemos una buena administración, si no vemos un buen liderazgo, muchas veces nos podemos sentir tentados a no apoyar la obra de Dios. Hermanos, ¿cómo sabemos si se está administrando bien la obra de Dios? ¿Cómo sabemos si los líderes que están al frente están gobernando bien la obra de Dios? Hay características bíblicas para determinar si las cosas se están haciendo bien o no se están haciendo bien. ¿Amén? Eso lo dice la palabra de Dios. Y cuando yo como creyente veo que las cosas se están haciendo bien, entonces en vez de retraerme,
tengo que apoyar la obra de Dios. Amén. Hoy no hay nadie acá. ¿Amén o no? Entonces tenemos que apoyar. Si yo veo que las cosas se hacen correctamente, entonces usted y yo tenemos que apoyar, hermanos, en todo momento la obra de Dios. Por eso es importante que el pastor entienda, o que los líderes entiendan, que la obra de Dios no se puede hacer solo. Necesitamos delegar a personas que apoyen en la obra de Dios. Amén. No puede haber un líder o un pastor que sea totalista. O sea que el pastor tiene que hacer todo en la iglesia. Eso no se puede hacer, hermano. ¿Por qué? Porque a la larga eso va a cansar. Porque a la larga eso va a aburrir. Porque a la larga todo cansa, hermano. ¿Sí o no? Y al final el líder o el pastor, cuando se sienten solos, abandonan la obra de Dios. Por eso es importante que el líder o el pastor o quien esté al frente pueda liderar la iglesia, siempre entendiendo que hay que dar la oportunidad a otros para que también apoyen la obra de Dios. Ahora, ¿qué se debe considerar? ¿Qué se debe esperar de una persona a quien un líder o un pastor le delega algo para hacer? ¿Sí me entiende? ¿Qué se debe esperar? Yo quiero que me deleguen algo, pero nunca me delegan nada para la obra de Dios. Nunca me dicen que haga nada para la obra de Dios. ¿Cuáles son las características que nosotros tenemos que ver en una persona? ¿Cuáles son esas características que tenemos que ver en una persona que puede apoyar la obra de Dios? Lo primero, hermanos, debe ser la sujeción. Amén. La primera característica que se tiene que ver en alguien que desea apoyar la obra de Dios o que se le va a dar un encargo es que sea sujeto. Es que se sujete. Esa es la primera característica. ¿Por qué? Porque no se puede trabajar con gente que no se sujeta a la autoridad, que no se sujeta al liderazgo. ¿Amén o no? ¿Me está escuchando o no me está escuchando, hermano? No se puede trabajar con gente que no se va a sujetar a un liderazgo. Y tú le dices, hermano, haga así, y lo hace al revés. Hermano, apoya así, y no lo quiere hacer. Entonces no se puede trabajar con una persona que no se sujeta. Lo primero que tenemos que ver es que la persona sea dócil a ser enseñado. Amén. Eso es lo primero que tenemos que ver, que una persona sea dócil para enseñarle. Si una persona no es dócil para ser enseñada, no sirve para ser un líder dentro de la iglesia. No sirve para apoyar la obra de Dios. No solamente es la sujeción, también es el espíritu de aprendizaje. Porque, hermanos, los que delegamos a otras personas, tenemos que entender que esas personas se van a equivocar o no se van a equivocar. Sí se van a equivocar. Y nosotros tenemos que estar allí para enseñarles. Entonces, no solamente viene que el que delega tiene que aceptar que la persona a la que va a delegar se puede equivocar, sino que también viene del que está siendo delegado el deseo de aprender cómo se tienen que hacer las cosas en la obra de Dios. Amén. Tiene que tener un espíritu dócil, un espíritu de humildad para aceptar cuando se equivoca. Otro de los ingredientes es justamente la humildad. Hermanos, y no solamente humildad del que va a ser delegado, sino humildad del que delega. Porque tal vez yo le puedo delegar a un hermano un trabajo y ese hermano lo hace hasta mejor que yo. ¿Sucede o no sucede? ¿Puede suceder o no puede suceder? Por supuesto que sí. Y hay pastores que cuando ven que delegan a un hermano y ese hermano hace eso que le ha delegado, mejor que ese pastor, el pastor lo saca del liderazgo. No, tú no sirves, y lo saca y lo bota. ¿Por qué? Por envidia. Porque cree que le va a andar robando su puesto. Y eso no es así, hermano. Cuando yo veo que alguien hace algo y lo hace bien, hermano, yo tengo que ser humilde para aceptar que la otra persona lo hizo mucho mejor que lo que yo pudiera hacerlo. ¿Amén o no? Tengo que ser humilde para aceptar que otras personas también pueden hacer la obra de Dios
igual o hasta mucho mejor de lo que yo puedo hacer en algo que yo no sé hacer. ¿Amén o no amén, hermanos? Entonces, humildad de parte de quien delega y humildad de parte de quien es delegado. Para que no se levante, ya ves, yo lo hago mejor que mi líder. Tú comiences a pensar eso, que tú lo haces mejor que tu líder, todo te va a ir mal. ¿Sabe por qué? Porque Dios detesta a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Entonces, de parte de los dos tiene que haber humildad, hermano. Esas son las características que nosotros tenemos que ver en aquellos a los que vamos a delegar trabajos en la obra de Dios. Amén. En cualquier área, estamos en el área de misiones. Entonces, si queremos sacar más misioneros o queremos que haya gente que apoye la obra misionera, en cualquier área, hermanos, necesitamos ver personas que sean humildes, que tengan un espíritu de aprendizaje y que sean sujetas, porque si no se sujetan, si no sujeta la jeta, no sirve, hermano. Amén. Si no se sujetan, no sirven para la obra de Dios. ¿Por qué? Porque hay que aprender a sujetarse a la autoridad. Amén, hermano, no amén. Hoy no hay nadie esta noche, amén o no amén. Ese es un principio. Y eso no lo he inventado yo. Donde tú te vayas, en cualquier área que tú te vayas, si tú tienes un jefe, te sujetas, ¿sí o no? ¿Sí o no? En cualquier área, tienes un trabajo secular, vas a tener jefe sobre ti y tienes que sujetarte. ¿Y sabe por qué? Porque la única manera que las cosas marchen bien es cuando uno se sujeta a la autoridad. ¿Amén? Entonces, si eso pasa en lugar secular, ¿cuánto más no tiene que pasar en la obra de Dios? Que es un lugar donde tenemos que aprender a que hay autoridades y a las autoridades se les respeta. ¿Amén? Y se sujeta a las autoridades. Hermanos, ¿cómo sé yo que un liderazgo es bueno en la iglesia? ¿Cómo yo sé? ¿Cuáles son las características de un liderazgo bueno? Primera característica, no es un liderazgo totalitario. No es un liderazgo, hermanos, donde no se delega responsabilidad. Un liderazgo bueno es un liderazgo donde el pastor o los líderes delegan a otros la obra de Dios también. ¿Amén? No es que yo soy pastor, también soy misionero, también soy tesorero, también soy secretario, yo soy todo. Si eso sucediera así, la obra de Dios no marcha en ningún lugar. ¿Amén? Eso no va a ir a ningún sitio, hermano. Por eso delegamos responsabilidades y cada área tiene, hermanos que son responsables, y cada obra tiene hermanos que son responsables para que la obra de Dios siga adelante. Amén. Entonces, una de las características de un buen liderazgo es cuando las cosas no se apremian para uno, sino que se reparte la obra de Dios a todos. Usted lo va a ver en Nehemías capítulo 7, verso 1, cuando dice: luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, fueron señalados porteros, cantores y levitas. ¿Por qué fueron señalados? Porque Nehemías no podía cantar, no podía ser levita y no podía ser portero a la vez. ¿Sí me entiende? Él tenía que delegar a personas que tuvieran talentos y cualidades para distintas áreas que puedan cubrir esa necesidad. Por último, dice que mandó a su hermano Hanani y a Hananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos, y les dijo que no abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. O sea, él estaba delegando a otros la obra de Dios. Hermanos, las características de un buen liderazgo es cuando se delega a otros el hacer la obra de Dios. Amén. Hermanos, delegar a otros es necesario para que haya eficiencia en el trabajo. Si no se delega, todo va a estar muy saturado. En el libro de Éxodo capítulo 18, versículo 13, usted recuerda todo con su Biblia, hermano, todo con su Biblia. Si no ha traído Biblia, pues acérquese un cristiano. En el versículo 13, mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Ahí lo tiene? Dice: aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo,
Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde, y viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, le dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí, y yo juzgo entre uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, y yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo todo el tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Característica de un buen liderazgo: que, hermano, uno aprende a delegar a otros para que la carga no sea para uno solo. Amén. Delegamos y damos a uno y damos a otro y le damos oportunidad para que todos podamos trabajar y avanzar en la obra de Dios. Así que delegar es necesario para ser eficiente. No se puede ser eficiente en la obra de Dios si es que no se delega el trabajo a otros hermanos. Amén. Para ser eficientes hay que delegar. Hermano, para poder delegar es necesario tener humildad. ¿Verdad? Tener humildad. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que todos somos miembros unos de los otros. Y que uno no es mano, ojo, pie, oreja, todo. No. Cada uno es un miembro distinto del cuerpo, hermano. Amén. Y por eso tenemos funciones distintas. Y eso hay que aprender a respetar. En 1 de Corintios capítulo 12, versículo 14. Mire lo que dice allí la palabra de Dios. 1 de Corintios capítulo 12, versículo 14 al 31. 1 de Corintios capítulo 12, versículo 14 al 31. ¿Ya lo tienen todos, hermanos? Mira lo que dice allí. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. El cuerpo no es un solo miembro, hermano, sino que son muchos miembros. Si dijera el pie: porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no va a ser del cuerpo? Si uno de ustedes dice: no, como yo no soy líder, entonces no soy parte de la iglesia, ¿por eso no va a ser parte de la iglesia? ¿Sí me entienden o no? Y luego dice: y si dijera la oreja: porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Y luego dice: porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de ustedes. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. ¿Está leyendo conmigo la Biblia o no? De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ustedes pues son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en
particular. Entonces, hermano, ¿qué quiere decir? Que tenemos que entender que en la obra de Dios, cada uno cumple una función distinta. Amén. Cada uno cumple una función distinta. Y para poder delegar necesitamos que entender que usted y yo no cumplimos la misma función. Tenemos funciones distintas en la obra de Dios. Por eso es menester, por eso es necesario que cada uno de nosotros cumplamos la función y aceptemos el regalo que nos da, la bendición que nos da de apoyar la obra de Dios en el área en el que se nos encomienda. Amén. Que podamos trabajar de la manera en donde Dios nos ha puesto para avanzar en la obra de Dios. Hermanos, ¿cómo tenemos que delegar? ¿Cómo tenemos que delegar? Número uno, debemos delegar a gente que está preparada. No se puede delegar a gente que no sabe hacer la obra de Dios. Por eso tenemos que delegar a gente que está preparada. La Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2, y lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. Fidelidad, idoneidad. ¿Qué es lo primero? Idoneidad. Idoneidad es capacidad. ¿Qué es primero? ¿La capacidad o la fidelidad? ¿Qué es primero? Fidelidad, no la capacidad. Porque muchos pueden ser capaces, pero no son fieles. ¿Sí me entiende? Se necesita primero que sea fiel. ¿Fiel a quién? A Dios, ya. Pero fiel también al liderazgo. ¿Sí o no? Tiene que ser fiel al liderazgo. Porque si yo soy pastor y tengo un líder, o tengo 2, 3, 4 líderes, trabajamos así. Y hermano, comienza el pleito, comienza el problema, comienza 1, 2, 3, y todos le dan la espalda al pastor, o todos le dan la espalda a un líder, y entre nosotros no hay fidelidad. ¿Usted cree que la obra de Dios avanza así? ¿Avanzaría la obra de Dios así o no? No puede avanzar. No puede avanzar. ¿Por qué? Simple. Porque todos los líderes tienen que hablar un solo lenguaje. ¿Amén o no? Eso es necesario para que avance la obra de Dios. Si no, la obra de Dios se va a estancar. Hay algunos que creen, no, es que 5 están a favor, entonces yo tengo que estar en contra para equilibrar. ¿Qué tú crees que este es el Congreso de la República? ¿Tú crees que esta es la Comisión Lavajato? ¿Qué cosa? La obra de Dios no se maneja así. ¿Sí me entiende? Hay gente, o a veces hasta hay hermanos en la iglesia que dicen que hay que estar en contra para equilibrar la balanza. Tú lo que tienes que ver es que si lo que se hace glorifica o no glorifica a Dios. Punto, es lo único que tienes que ver. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Entonces, por eso es necesario la fidelidad. Ser fiel a Dios, a los líderes, ser fiel a tu iglesia. Amén. Porque si los líderes que tenemos no son fieles a su iglesia local, no congregan, no diezman, no dan para misiones, no hacen nada para Dios, ¿para qué quiere un líder que no hace nada? Que no sirve para nada. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Entonces uno tiene que ser fiel a Dios, fiel a sus líderes y fiel a su iglesia. Y luego viene la idoneidad. La idoneidad es fácil, la fidelidad es difícil. ¿Sí me entiende? La idoneidad, la capacidad de hacer algo, eso se aprende. La fidelidad es corazón. ¿Sí me entiende o no? Hermano, aprender, por ejemplo, aprender a grabar un video. ¿Fácil o difícil? Fácil, hermano. Sencillísimo. Pone la cámara, instala la cámara, pone la computadora. Eso cualquiera lo aprende. ¿Sí me entiende? Pero ser fiel, eso viene de corazón. Ser fiel a Dios es un trato en tu corazón. Ser fiel a tus líderes es un trato de corazón. Ser fiel a tu iglesia es un trato de corazón. Y eso es más difícil, hermano. ¿Sí me está escuchando, hermano, o no me está escuchando? Entonces, ¿qué es más fácil? ¿La fidelidad o la idoneidad? ¿Qué es más fácil? La idoneidad, eso se aprende. La fidelidad es difícil.
tratar con tu corazón, cambiar tu corazón, eso es lo más difícil, hermano. Por eso Dios quiere primero que seas fiel y después seas idóneo para ejercer cualquier obra, cualquier cargo en la obra de Dios. Hermanos, hay que delegar sin desconectarse de la tarea. En Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, cuando Jesucristo les dice, vayan por el mundo y prediquen el evangelio, Él le manda, Él le delega a la iglesia a ir a hacer la obra de Dios, pero les dice, yo estaré con ustedes. ¿Sí me entiende, hermano? Yo estaré con ustedes. Es bueno delegar, pero no hay que desconectarse de la tarea. Hay que estar ahí pendientes viendo cómo se desarrolla. ¿Sí me entiende? Cristo nos ha delegado, pero está con nosotros mirando cómo desarrollamos la obra de Dios. Dios quiere que nosotros estemos pendientes de cómo desarrollar la gran comisión. Cuando uno delega, tiene que delegar dando instrucciones que sean claras. Hermano, no se puede delegar una tarea cuando no das una instrucción que es lo suficientemente clara. Cuando Cristo delegó la tarea a la iglesia de predicar, se lo dijo claramente. Y es muy claro para nosotros. ¿Amén? Entonces, primera característica de un buen liderazgo. ¿Cuál es esa primera característica? Delega a otros el hacer la obra de Dios. No es un liderazgo absorbente, totalitario. Es un liderazgo que da oportunidad a otros a que hagan la obra de Dios. Segunda característica de un liderazgo bueno, es un liderazgo que se deja guiar por Dios. Versículo 5. Nehemías 7:5. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. ¿Qué hizo Dios? Puso en el corazón de Nehemías hacer algo y él lo hizo. Hermanos, ¿qué se necesita para saber que lo que Dios pone en tu corazón es lo correcto? Si tú eres un líder o si simplemente eres un hermano de la iglesia y Dios pone algo en tu corazón de hacer algo, ¿cómo sabes si es o no es lo correcto? Simple, hermano. Mire lo que dice Salmos 37, versículo 4 al 6. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Hermanos, ¿cómo sabes que lo que Dios pone en tu corazón es algo bueno? Simple, porque te deleitas en Dios, te deleitas en las cosas de Dios. Amén. Una persona que mira las cosas de Dios, una persona que está encargada en deleitarse en Dios, en la oración, en el estudio de la palabra, en el congregar, en el evangelizar, una persona que está presto en todo momento a estar con Dios, se deleita en las cosas de Dios, no mira las cosas de Dios como carga. ¿Sí me está entendiendo? Ay, otra vez hay que congregar, otra vez hay que andar escuchándole el grito este, otra vez hay que ofrendar. Una persona que anda toda la vida quejándose de hacer la obra de Dios, es una persona que no se deleita de las cosas de Dios. Amén. Ese cristiano no sirve para nada. Si un cristiano no se deleita en la oración, no se deleita en el estudio de la Biblia, no se deleita en servir en las cosas de Dios, no se deleita en servir en la obra de Dios, no sirve para nada, hermano. Amén. Entonces todo lo que Dios pone en tu corazón no es de Dios, es del diablo. Porque no te deleitas en las cosas de Dios. Amén. Pues todo lo que haces te sale chueco, todo lo que haces te sale mal. ¿Por qué? Porque no te estás deleitando en las cosas de Dios. Porque si te deleitas en las cosas de Dios, confías en Él y Él va a hacer. Y lo que Dios pone en tu corazón va a ir mejor. Por eso dice 1 de Juan, capítulo 5, versículo 3, en la Biblia Dios habla hoy. El amar a Dios consiste en obedecer sus mandamientos y sus mandamientos no son una carga. Hermano, tú no mires como una carga, ya cumplí. Ay, qué carga venir a la iglesia, ¿no? Ya cumplí.
¿Tú crees que porque vienes a la iglesia le hiciste un favor a Dios? Oye, ¿tú crees que por venir me hiciste un favor a mí? Porque hay hermanos así. Está el pastor, vamos a la iglesia. No está el pastor, ni vienen. Yo digo, mira, a ti lo que tiene que importarte es que Dios te vea. Porque si yo te veo estando acá, ¿yo te puedo salvar? ¿Yo te puedo bendecir? ¿Tú crees que yo soy el Papa que cuando te veo te hago así para bendecirte? No, hermano. Así que esté yo o no esté, si vienes o no vienes, es tu responsabilidad con Dios. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Ay, no, el pastor no está, se fue de viaje, no voy al culto. Pero ¿qué distinto hay que te vea o que no te vea? ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí me está entendiendo, hermano? No hay ninguna diferencia. Porque la bendición no viene del pastor, la bendición viene de Dios. Porque dice que los mandamientos de Dios no son una carga para nosotros. Amén. No son una carga. Usted no puede venir así, ay, otra vez la ofenda misionera. Ya, pues habrá que dar para que no estén hablando. Los mandamientos de Dios no son una carga para el cristiano. Deleítate en Jehová. Amén. Hermano, cuando Dios establece un líder, ese líder tiene que saber que lo que hace viene de parte de Dios. Cuando Dios estableció a Saúl en 1 de Samuel capítulo 10, versículo 7, le dijo Samuel a Saúl: cuando te hayan sucedido todas estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Hermano, cuando Dios estableció a Saúl como rey, le dio la autoridad de tomar decisiones que iban a ser muy importantes para el pueblo. Por eso es que la confianza de él tenía que estar en Dios, de que lo que Dios ponía en su corazón era lo mejor para el pueblo de Dios. Cuando hay líderes que tienen que tomar decisiones, hermanos, muchas veces las decisiones son importantes, las decisiones son trascendentes cuando uno está en el liderazgo, pero tiene que saber que lo que Dios pone en tu corazón es la voluntad de Él. Amén. Es la voluntad de Él. Es plenamente la voluntad de Él. Yo conocí un pastor, bueno, voy a hablar de una experiencia. Cuando yo estaba en Calvario, originalmente en Calvario, cuando empecé la obra allí, teníamos culto martes y jueves. Así teníamos culto, martes, jueves y domingo. Pero al año, por muchos factores que se dieron, tanto de la lejanía donde yo vivía, como de la poca afluencia que venían de hermanos a la oración el día jueves, es que yo tomé la decisión de pasar solamente al día miércoles el culto allí. Y dije, como no vienen los hermanos jueves, mejor un solo culto, estudio y oración. Y los primeros que criticaban, ¿quién cree usted que eran? Los que ni venían a la oración, ni venían al estudio. ¿Sí me entiende? Ay, pero ¿cómo es posible? Si primero teníamos martes, teníamos jueves, ahora nos lo cambian a miércoles. Pero no vienes ni martes, no vienes ni jueves, por último ni miércoles vas a venir. Entonces, ¿por qué tanto te quejas? ¿Sí me entiende o no me entiende, hermano? Pero así tenemos gente en las iglesias, que ni congregan, pero se ponen a quejar de las cosas que Dios va poniendo en el corazón del liderazgo. ¿Sí me está entendiendo, hermano, o no me está entendiendo? Entonces, cuando Dios le dijo a Nehemías, le dijo, anda Nehemías y haz este censo, porque dice que Dios puso en mi corazón hacer esto y lo hice. Cuando uno es líder, Dios va a poner en tu corazón hacer cosas que a veces a la gente no le va a agradar, pero no te tiene que importar si a la gente le agrada, tiene que importarte que a Dios le agrade. ¿Amén o no amén, hermanos? Eso es lo que tiene que importarte. No te puede importar si a la gente le gusta, porque siempre va a haber gente que va a criticar tu liderazgo. Siempre, en cualquier área, en lo que sea, va a haber gente que no le va a gustar. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Entonces, eso pasa en las iglesias. Gente que ni viene, pero critica. Gente que ni está, pero habla de la obra de Dios. Entonces, hermanos,
El que es líder tiene que tener también discernimiento espiritual para saber si lo que viene o lo que va a decidir es de Dios o no es de Dios. ¿Sí me está entendiendo o no? Tiene que tener mucho cuidado. Y te lo voy a mostrar. Miren lo que dice la Biblia ahí. Primera de Samuel, capítulo 24, verso 1. Primera de Samuel, capítulo 24, versículo 1. Miren lo que dice. Dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve y haz un censo en Israel. ¿Quién vino y le dijo al corazón de David? ¿Quién fue? Perdón, ¿no es 1 Samuel? Segunda de Samuel debe ser entonces. Segunda de Samuel. ¿No hay? Estoy por otro lado. Ahí está, sí, segunda de Samuel 24:1. Mire lo que dice. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ves y haz un censo en Israel. ¿Quién le dijo que vaya a censar? ¿Quién le dijo? Ahí dice, ¿quién le dijo? Jehová. Ahora mire, Primera de Crónicas 1:21. Primera de Crónicas 1:21. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Total, ¿quién fue? ¿Satanás o fue Jehová? ¿Quién fue? Satanás. Dios mandó a Satanás a que tentara a David. Ahora, ¿por qué estaba mal hacer un censo? ¿Está mal censar? La Biblia dice, no censarás. ¿Sí dice? No. Pero David quería censar para ver cuántos guerreros tenía para la guerra y descansar de que podía estar seguro en los hombres de guerra. Pero él no tenía que estar seguro en los hombres de guerra, él tenía que estar seguro en Jehová. ¿Sí me entiende? Entonces Dios se molestó y Dios lo castigó, porque él no fue sabio para pensar que lo que había en su corazón era o no la voluntad de Dios. ¿Sí me entiende? Entonces cuando uno está en el liderazgo, hay cosas que van a venir a tu corazón y tú vas a decir, lo hago porque yo soy líder. Un ratito, si bien es cierto, tú eres líder y Dios va a poner cosas en tu corazón, hay cosas que también el diablo puede engañarte y hacerte creer que vienen de Dios. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Entonces uno tiene que tener mucho cuidado, verificar si lo que hay en tu corazón es realmente o no es realmente la voluntad de Dios. ¿Y cómo lo sé? Por la Biblia. Necesitas llenarte de la palabra de Dios y saber si lo que decides es o no es para la gloria de Dios. Amén. Un liderazgo bueno, número 3, es un liderazgo que corrige lo que es incorrecto. No puede haber un buen liderazgo en la iglesia si es que es un liderazgo blandengue, donde la gente hace lo que se le da la gana. Amén. Un liderazgo fuerte, un liderazgo bueno, es un liderazgo donde se pone freno a las cosas que están mal hechas. Versículo 63. Nehemías 7:63. Dice la Biblia, y los sacerdotes, los hijos de Jabaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai Galadita y se llamó del nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio. Y les dijo el gobernador que no comiencen las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim. Cuando volvió un grupo de judíos a la tierra de Israel, vinieron de Babilonia, no solamente judíos, ciudadanos, sino que también vinieron sacerdotes y vinieron levitas. Pero dentro de los sacerdotes, cuando Nehemías dijo, vamos a censar y vamos a ver cuántas personas tenemos acá, le dijo a los sacerdotes, comprueben que ustedes realmente son descendientes directos de Aarón. Y el grupo de Barzilai, Galadita, no pudo comprobar que eran descendientes de Aarón. Y si no eran descendientes de Aarón, no podían ser ¿qué? Sacerdotes. Entonces, ¿qué dijo Nehemías? Ustedes no van a
hacer la obra de Dios, ustedes no van a hacer nada hasta que Dios nos hable por Urim y Tumim de lo que se va a hacer con ustedes. Hermanos, el líder está para corregir lo que es incorrecto. Amén. Porque Nehemías hubiera dicho, bueno, no importa, no son sacerdotes ustedes, no se puede comprobar que ustedes sean descendientes de Aarón, pero trabajen para el Señor, pues háganlo para el Señor, Dios los va a bendecir. No se puede. Amén. Tenemos que comprobar que las personas que van a servir a Dios sean de linaje real. Número uno, sean de linaje real. Ahora, pastor, ¿cómo sé que soy de linaje real? Simple, si eres hijo de Dios, eres hijo del rey. La Biblia dice en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 10, que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, los que están en el liderazgo van a demostrar que su liderazgo es bueno cuando van a comprobar, número uno, que a los que van a delegar a hacer la obra de Dios sean realmente personas salvas, que demuestren, que den fruto realmente de ser hijos de Dios, porque no se puede poner a ministrar, ya tú eres un nuevo convertido, o tú ni siquiera eres bautizado, métete al coro para que cantes en el coro. No se puede. ¿Amén? ¿O sí se puede? No se puede. Tú no eres bautizado, pero ponte a dirigir el culto. ¿Se puede? No se puede. Tú no eres miembro de la iglesia, pero quédate en la sesión a votar. ¿Se puede? No se puede. ¿Por qué? Porque tenemos reglas, tenemos parámetros. Y los líderes estamos para que las cosas se hagan de manera correcta. ¿Amén o no amén, hermanos? Para eso Dios nos ha puesto, para corregir lo deficiente de las iglesias. En Tito capítulo 1, versículo 5, el apóstol Pablo, cuando habla con Tito, un pastor llamado Tito, le dice Pablo al pastor Tito: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, etc. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo, en las iglesias están habiendo pastores que no son ejemplo, están habiendo pastores que son irreprensibles. Entonces yo te he dejado en Creta para que tú como pastor corrijas lo que es deficiente. ¿Le está diciendo eso o no le está diciendo eso? Eso lo está diciendo. Entonces, ¿por qué Dios establece líderes? ¿Por qué Dios establece pastores? Para corregir lo deficiente. ¿Amén o no amén, hermano? Para que la gente no haga como se le dé la gana. Para que la gente no viva como si no hubiera ley ni reglas en la iglesia. ¿Amén o no amén, hermanos? Esas son características de un buen liderazgo. Última característica de un buen liderazgo: es ejemplo al momento de dar para Dios. El versículo 70, mire lo que dice ahí. Y algunas de las cabezas de familias dieron ofrenda. ¿Con quién empezó? Con las cabezas de familia, los líderes de las familias. Versículo 71. Las cabezas de familias dieron para el tesoro de la obra. Versículo 72. Y el resto del pueblo también dio. El pueblo de Dios va a dar cuando ve que primero los líderes empiezan a dar. ¿Amén? ¿De qué vale tener líderes, hermano? Que cuando hay que dar una ofrenda, que cuando hay que dar algo, se andan escapando. Yo no doy, me apunto y no doy. Y encima mentiroso eres. ¿Sí me entienden o no? ¿De qué nos sirve tener líderes que no son de ejemplo, hermano? Los líderes son los primeros que tienen que ser ejemplo en la iglesia. Entonces, 4 características de un liderazgo bueno para apoyar la obra de Dios. Número 1, delega a otros a hacer la obra de Dios. Número 2, lidera espiritualmente con un corazón que acepta la voluntad de Dios. Lo que Dios pone en tu corazón, lo vas a ejecutar conforme a su voluntad. Número 3, un liderazgo bueno es un liderazgo que corrige lo que es incorrecto. Y número 4, un liderazgo que es bueno es un liderazgo que es ejemplo en la obra de Dios. Esas 4 características. Si yo veo que el liderazgo de mi iglesia
cumple esas 4 características, hermano, apoyemos todos la obra de Dios. Amén. Apoyemos la obra de Dios. Ahora vamos a recoger ofrenda misionera. ¿Se ha preparado usted este mes para entregar una ofrenda misionera? O de lo que le viene, ay, no saqué plata, ya pues lo que tengo acá, voy y lo he hecho porque esa es mi ofrenda misionera. ¿Usted cree que esa es una ofrenda misionera buena, hermano? ¿Usted cree que eso agrada a Dios? No. La ofrenda misionera es una ofrenda que se tiene que preparar primero en el corazón. Segunda de Corintios capítulo 8 dice que toda la ofrenda empieza en el corazón. Amén. Así que, hermano, ¿qué ofrenda misionera hemos traído esta noche? ¿Qué estamos haciendo para apoyar la obra de Dios? Vamos a orar.